Bueno, seguimos con este tema. Bueno, aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo está delante del rey Agripa, ¿no es cierto?, testificando. ¿Ok? Entonces, de aquí voy a irme, ¿no es cierto? Estoy en el capítulo 26, 27, pero en el capítulo 28 del libro de los Hechos, aquí también voy a hablar de los detalles que aparecen, en el cual, ¿no es cierto?, en el cual estamos hablando de esto, sobre que el apóstol Pablo no hizo otra cosa sino que hablar de los mandamientos. El apóstol Pablo no podía hablar una doctrina diferente, sino que conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad de nuestro Padre, era gobernado por el Ruach. Iba a ser exactamente igual conforme a la voluntad de nuestro Padre para con todos los discípulos. Entonces dice así, miren, en el capítulo 28, versículo 17, dice: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos que estaban allá en Roma, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra contra los mandamientos que nuestro Padre, ¿no es cierto?, le fue dado a nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos, ¿quiénes? Los rebeldes, los que no querían los mandamientos, los que no querían obedecer a nuestro Padre, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar mi nación. Así que por esta causa los he llamado para veros y hablaros por la esperanza de la voluntad de nuestro Padre, por la restauración de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Entonces ellos dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado alguna cosa contra ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, como se pronunciaron contra, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre. Con esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de nuestro Padre Elohim, la voluntad de nuestro Padre, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, de las palabras proféticas del enviado del ungido, tanto por la Torá de Moisés como por los profetas. Por la Torá de Moisés y por los profetas, nada más. Por la Torá de Moisés y por los profetas. El apóstol Pablo. ¿Ya? Pero aquí, en el capítulo 26, aquí vemos nosotros el antes, el proceso y el después que él está enseñando. Miren, pongan atención. Y aquí lo que estaba leyendo, ¿no es cierto?, terminando el proceso del video anterior. Dice: mi vida, yo, el apóstol Pablo está hablando aquí ante el rey Agripa, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, como hebreo, en Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta, eso sí que es una secta de nuestra religión, viví fariseo, una secta farisea, una corporación o una congregación farisea. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo nuestro Padre, a nuestros padres soy llamado judío. La esperanza del cumplimiento de las palabras proféticas, conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad de nuestro Padre. Él era uno de ellos. Acuérdense que el apóstol Pablo era un perseguidor. Él, ¿no es cierto?, mataba, y después, ¿no es cierto?, que fue intervenido, se constituye enemigo, y ahora, ¿no es cierto?, por esa causa, yo fui preso por los mismos, por los principales. Aquí le dijeron por los judíos. No, él fue tomado por voluntad de los principales sacerdotes, por el Sanedrín, por los escribas y fariseos que estaban en contra, que no querían obedecer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué hicieron? Se confabularon para poder matar al apóstol. Así lo dice en su relato en el libro de los Hechos, capítulo 9. Está registrado. Se pusieron de acuerdo para matar. ¿Por qué? Porque este está hablando del mismo en el cual que él estaba persiguiendo. Fue intervenido por la voluntad de nuestro Padre. Y ahora, por la esperanza, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, que hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Esa es la voluntad de nuestro Padre.
sirviendo constantemente a nuestro Padre de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Ya? ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que nuestro Padre pueda resucitar a los muertos? Pongan atención. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua, contra el Hijo del Hombre de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, muchos de los discípulos, voy a hablar de los discípulos, pero santificados, sí, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en la ciudad extranjera. ¿Por qué? Porque ellos obedecían los mandamientos, porque nuestro Padre estaba haciendo una obra gloriosa en ellos, porque de dentro de ellos, de todos los discípulos nacidos de nuevo, estaba el Ruach, el reino de los cielos de nuestro Padre. Pongan atención. Ocupado en esto yo, iba yo a Damasco con poderes, con cartas de comisión de los principales sacerdotes del Sanedrín, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, un resplandor de gloria que sobrepasó la luz del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que se me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, maestro? Y nuestro Meles le dijo: yo soy Yeshua, quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que yo te enseñaré, yo te voy a explicar, yo te voy a guiar. Librándote de tu pueblo, ya, lo libró del pueblo. ¿Por qué? Porque también querían matarlo. ¿De quién? ¿De quiénes? De los principales sacerdotes. Y de los gentiles, porque los gentiles también, ¿no es cierto? A quienes ahora yo te envío, donde los gentiles. ¿Para qué? Para que le abran los ojos. ¿Para qué? Para que le dé, ¿no es cierto?, conocimiento de salvación por medio de la voluntad de nuestro Padre. Ese conocimiento de salvación, para que ellos puedan saber en el estado que están. ¿Y para qué es lo que eso? Para abrir los ojos, para que se conviertan de la oscuridad de la muerte a la gloriosa luz del enviado de nuestro Padre, su Hijo. Y también, ¿no es cierto?, sea sacado de ellos este imperio de la muerte que es Satanás, el diablo, y se establezca de dentro de ellos el reino de los cielos de nuestro Padre Elohim, para que reciban por la obediencia del mensaje, porque es la obediencia, arrepentidos, y ellos obedecen, ¿qué es lo que es? El perdón de sus transgresiones, y reciban posteriormente la herencia entre los santificados, que es la vida gloriosa del reino de los cielos. ¿Ya? Sigue el relato. Por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde, no fui rebelde, no rechacé, porque nuestro Padre le iba a enseñar los mandamientos, no rechacé. Nuestro Padre venía a establecer, vivir de dentro de él para que los mandamientos se cumpliesen conforme a la palabra profética. Yo estableceré mis mandamientos, mi voluntad de dentro, y las personas no lo quieren conocer, no lo quieren entender. Entonces, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la voluntad, a la voz de nuestro Padre, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra judía, y a los gentiles que se arrepintiesen, se lavasen y se convirtiesen, para decir, arrepentimiento y conversión a la voluntad de nuestro Padre, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, ¿vio? Porque eso es lo que anunciaba él. Pero habiendo obtenido auxilio de nuestro Padre, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de la voluntad de nuestro Padre conforme a los profetas y Moisés, que nuestro Padre estableció que se habían de suceder. Que Mashiach había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar. El primero para anunciar. ¿Cuál? El primero para anunciar ¿qué? Luz al pueblo y a los gentiles. Para anunciar, para proclamar. Ya nuestro Padre estaba primero, estaba anunciando la luz. Estaba hablando de esto. Entonces,
Aquí vemos que yo ya había leído el 28, ya, entonces, ¿qué le habló, no es cierto, en el 28? ¿Qué le habló? Verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba la voluntad de nuestro Padre desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de la voluntad de nuestro Padre, su enviado, su ungido, tanto por la Torá de Moisés y por los profetas. ¿Qué hablaba Moisés? ¿Qué hablaba el apóstol? Fue enseñado los mandamientos. Porque nuestro Padre iba a establecer, su Hijo era el procedimiento. Los mandamientos sí o sí iban a establecerse de dentro a través de un nuevo nacimiento, a través de una obra, a través de este procedimiento que es el nuevo pacto. Este pacto que contenía es un procedimiento. Y este procedimiento es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que le obedezca se establezca de dentro de él o de mí o de cualquiera que le teme y obedece los mandamientos. La voluntad de nuestro Padre son que se establezcan los mandamientos, porque Él es el mandamiento. Lo que sale de su boca permanece para siempre y tiene vida. Y esto lo tenía que hacer nuestro Padre por testimonio a las tinieblas y para vencer a las tinieblas. Entonces nuestro Padre, en su voluntad y en su gloria, establece este procedimiento del nuevo pacto. ¿Qué contenía este nuevo pacto? Los mandamientos. El procedimiento nuestro Padre lo cambia. ¿Cuál? Su Hijo. ¿Para qué? Para que sea, ¿no es cierto?, tú resucitado y recibas la herencia de la vida eterna, de la herencia gloriosa de la voluntad de nuestro Padre. La herencia como hijo de nuestro Padre. Así lo habla en Juan capítulo 1. A todos los que oyeron y todos, ¿no es cierto?, los que obedecieron en temor, obedeciendo a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, nuestro Padre les da la potestad de ser hechos hijos, los cuales estos no son los que son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Padre, por este nuevo procedimiento. Este es el procedimiento que nuestro Padre establece por medio de su Hijo, en su voluntad proféticamente establecido en la Torá de Moisés, en los Salmos, en los profetas, para que los mandamientos se establezcan, porque cuando viene nuestro Melech, dice, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. ¿Dónde está registrado? En el libro de Juan, capítulo 14. Capítulo 14 del libro de Juan, versículo 15 en adelante. Y le dice así a los discípulos, mira, así le está diciendo a los discípulos, capítulo 14, verso 15. Si ustedes me aman y perseveran en el primer gran mandamiento, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre, y Él enviará y les concederá, ¿no es cierto?, al Ruach, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ninguna institución, ninguna corporación, ninguna congregación, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero le dice a los discípulos, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, porque estaba, nuestro Padre, el Ruach, moraba por medio de su Hijo ahí con ellos, y estará con vosotros. Después le proclama, Dios le está hablando a los discípulos, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, Mashiach, que somos uno, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene, el que guarda, el que tiene adentro, el que tiene, ¿no es cierto?, los mandamientos son la vida para él, lo obedece, le teme. El que tiene mis mandamientos y los obedece y los guarda, ¿no es cierto?, como un pacto sagrado. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso
verso 23. El que me ama, mis mandamientos, mi palabra, lo que sale de mi boca, guardará, lo atesorará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ahí adentro. Aquí, adentro. ¿Vio? El que no me ama es rebelde, desobediente, no guarda, no quiere hacerlo. Y la palabra y los mandamientos que has escuchado, que habéis oído, no son míos, sino de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Mas cuando venga el Ruach, cuando sea enviado el Ruach, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Ruach de verdad con mayúscula os enseñará todas las cosas. Él, el Ruach, nuestro Padre, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Vio? Él es el que hace la obra. Él es el que enseña, estando el Ruach aquí en nosotros. Ya. El apóstol después ya, estando ya más crecidito, lo vemos hablando aquí en la carta, ¿no es cierto?, a los dispersos a Roma y a algunos extranjeros, ¿no es cierto?, que se habían, ¿no es cierto?, recibido a nuestro Padre. Se habían arrepentido por medio de su Hijo. Pero aquí esta carta, ¿no es cierto?, era primero a los dispersos que estaban en Roma y los extranjeros que habían recibido este mensaje glorioso, esta obra. Entonces aquí escribe en el capítulo, si ustedes quieren leerlo, ¿no es cierto?, desde antes, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Y lo pueden hacer, pero yo voy a leer un poquito antes del 5, de la carta de Romanos, los dispersos en Roma, del versículo 12. Dice, por tanto, como esta muerte, esta desobediencia, esta transgresión entró al mundo por un hombre que fue Adán, y por esta desobediencia se estableció la muerte en el hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿a través de qué se traspasaban? Pongan atención, ¿a través de qué? De la sangre. A través de la sangre se traspasaba a todos los hombres, empiezan a nacer, ¿no es cierto?, en muerte. Pues antes de la Torá, había, ¿no es cierto?, en este mundo el pecado, sí. Pero donde no hay Torá, no se inculpa el pecado, no, porque estaba. Lo que pasa es que antes de la Torá estaban los mandamientos. Aquí en este caso, no sé por qué los traductores no lo consideraron, no lo conocen, no lo quisieron, o con intención. Pero Abraham guardaba los mandamientos. Cuando se lo dice, ¿no es cierto?, cuando le aparece a Isaac, así como mi siervo Abraham, tu padre, obedeció mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, le ocultaré algo a mi siervo Abraham, sabiendo yo que él va a enseñar todos los mandamientos a su descendencia, a los que siguen. ¿Vio? Si estaban. Entonces aquí, yo puedo decir, por las escrituras, hay textos que yo no los considero porque los traductores, los intérpretes, los metieron aquí. O lo escribieron con ignorancia o con intención. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice. Ya, ok. Aún a los que no pecaron a manera de transgresión de Adán, si todos pecaron a manera de transgresión de Adán, excepto hay excepciones. Hay excepciones, ¿cómo? Y lo vemos en las escrituras. Lo vemos en la línea, yo lo expliqué en otro video. Noé, Enoc, Noé, Abraham. Vemos la línea, después de Noé, Shem, y vemos los que no obedecieron. Entonces, no obstante reinó la muerte, este personaje, como el imperio de la muerte, hasta Moisés, aún a los que no pecaron la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el beneficio glorioso no fue como, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué le hablan de la gracia? No,
sino que aquí la gracia, cuando dice hallé gracia, ¿qué es hallé? Hallé obediencia, hallé temor. Entonces hay textos que de repente aquí no se entiende, porque los traductores, ¿no es cierto?, conforman sus pensamientos. Y mira lo que dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo, vale decir, de Adán, de la transgresión, para condenación, pero el don, pero vale decir, este beneficio, pero la misericordia, yo voy a hablar de la misericordia, pero la misericordia vino a causa de muchas transgresiones, ¿para qué? Para salvación, ya. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Sí, Yahshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de este beneficio, la abundancia de la misericordia, de la voluntad de nuestro Padre. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, por la obediencia, por la voluntad de nuestro Padre, de uno vino a todos los hombres, a todo el pueblo, vale decir, a todo el pueblo. No la justificación así nomás porque no, sino que a los que nuestro Padre había determinado, a todos los que obedecen. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿no es cierto?, rebeldes y desobedientes, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, los que obedecen. Pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿no es cierto?, la misericordia de nuestro Padre. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la misericordia reine por la justicia, por la voluntad de nuestro Padre para vida eterna, mediante Mashiach Yahshua. Ya. Capítulo 6. Y aquí llegamos al capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, ¿no es cierto?, en lo que ya fue quitado? ¿Voy a volver a la desobediencia si ya fue quitada? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, ¿no es cierto?, en esa transgresión, en la muerte? ¿Para qué? ¿Para que las misericordias sobreabunden en nosotros? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto a eso nos hemos arrepentido, nos hemos, ¿no es cierto?, lavado y estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, nos crucificamos y nos fuimos sepultados. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto a ese personaje, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados con Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Mashiach Yahshua para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados juntamente con Él para andar en la novedad de vida. ¿Cuál es la novedad de vida? ¿Cuál es la educación? Vivir conforme a los mandamientos. Porque si fuimos plantados juntamente con nuestro Melech, Mashiach Yahshua, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, fuimos resucitados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿vio? ¿Qué es crucificado? ¿Fue bautizado? No, mentira. Crucificado. Juntamente con Yeshua, con el Hijo del Hombre, fuimos juntamente crucificados, ¿no es cierto?, con Yeshua, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más a ese personaje. Porque el que ha muerto ha sido justificado, lavado, purificado y es hecho hijo de nuestro Padre. Ya. Después vemos acá en el capítulo 8, es sumamente interesante, después que él está explicando, ¿no es cierto?, una analogía del capítulo 7, del verso 7 en adelante, distinguiendo, ¿no es cierto?, que hay un personaje, él está enseñando, ojo, que esta luz vino, ¿no es cierto?, y trajo, ¿no es cierto?, este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que hay un personaje. Por eso es el conocimiento, nuestro Padre nos concede el conocimiento que hay un personaje, que es el imperio de la muerte que está dentro, que entró por Adán, ¿no es cierto?, y se transmite por la sangre. Dice ahora sí, ahora pues ninguna condenación ya no está este personaje
hay para los que están en Mashiach Yahshua. Si tú has sido resucitado, ya has sido libertado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, porque si está Mashiach Yahshua, el Ruach del reino del cielo está en ti. Porque si fuiste resucitado con Mashiach Yahshua, el Ruach del reino del cielo está en ti. Ya. Porque la ley, vale decir, porque los mandamientos, pongan atención, porque los mandamientos de nuestro Padre, porque le pusieron aquí del Espíritu de vida, sí, son los mandamientos de nuestro Padre de vida. En Mashiach Yahshua, que nuestro Padre establece los mandamientos mediante la resurrección de nuestro Melech, me ha librado de ese personaje. Y aquí también la ley es un mandamiento. De los mandamientos, de las enseñanzas de este personaje del imperio de la muerte, que es pecado y la muerte. Pongan atención, porque lo que era imposible para esa ley del pecado y la muerte, por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado en semejanza, y a causa de este personaje condenó a este personaje en la carne, ahí en el sacrificio, para que la justicia de la Torá, de los mandamientos, se cumpliese en nosotros, para que los mandamientos se establezcan en nosotros, para que la justicia, ¿no es cierto?, para que los mandamientos se establezcan en nosotros, que no andamos conforme, ¿no es cierto?, a la carne, sino conforme a la voluntad del reino de los cielos, el Ruach. Porque los que son de la carne piensan, ¿no es cierto?, siempre en las cosas de la carne, pero los que son guiados por el Ruach, habitación, nosotros somos habitación del Ruach, en las cosas que son conforme al Ruach, que son los mandamientos. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, andar en los mandamientos de la voluntad de nuestro Padre, para nosotros es una vida y andamos en paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre, porque no se sujetan a los mandamientos de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no agradan a nuestro Padre, no lo agradan. Más nosotros, dice aquí el apóstol escribiendo a todos los nacidos de nuevo, ojo, más nosotros no vivimos según la carne, sino según el Ruach, según el reino del cielo. Ahora, si es que el Ruach de nuestro Padre mora, ojo, si es que el Ruach de nuestro Padre mora en nosotros, y si alguno no tiene el Ruach que moraba, ¿no es cierto?, el Ruach, si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, ¿cuál es el Ruach de Mashiach? ¿Cuál es el Ruach de Mashiach? El reino de los cielos. El Ruach de nuestro Padre no es de él. Voy a volver a leer. Verso 9 del capítulo 8, Romanos. Más nosotros, hermanos, ya no vivimos según la carne, ya está crucificada, sino según la voluntad de nuestro Padre, según la conducción, el gobierno del Ruach, de la voluntad de nuestro Padre. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, que estaba, ¿no es cierto?, que cuando vino ahí en el desierto por el profeta Juan, cuando fue lavado y vino el Ruach, entonces no somos hijos de nuestro Padre. Pero si Mashiach está en vosotros, porque fuimos resucitados, fuimos crucificados, sepultados y resucitados con Mashiach Yahshua, si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Sí, porque fue crucificado y sepultado a causa de este personaje. Mas nuestro espíritu vive a causa de la voluntad de nuestro Padre. Fue libertado y empieza a enseñar, y empieza a ser enseñado los mandamientos. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, al Hijo del Hombre, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua, gloriosamente, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Ruach que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, ¿no es cierto?, están dando testimonio que no conocen y no han nacido nuevos. Mas si por el Ruach hacéis morirla sobre la carne, va a empezar a producirse vida. Porque todos los que somos gobernados, guiados, enseñados por el Ruach de nuestro Padre, estos son los hijos de nuestro Padre. El Ruach de nuestro Padre es el mandamiento.
El Rúa de nuestro Padre es la obra gloriosa que Él estableció en el principio y el cumplimiento por medio de su Hijo de los mandamientos. Yo haré una nueva obra, un nuevo procedimiento para que se establezcan los mandamientos, porque los mandamientos son vida, salieron de mi boca. Yo soy. ¿Vio? Entonces, estos contextos, disculpando la expresión de ignorancia, imputan al apóstol Pablo como que él dijo, no, si nuestro Mel hizo todo, ustedes no más viven conforme a la gracia. No, te están equivocados. Porque se nos establece en nosotros, ¿saben quién es la gracia? Es el yo soy. La palabra, dice, lo que sale de mi boca es vida. La gracia es una vida del reino de los cielos. Dice, halló vida, halló los mandamientos, halló, ¿no es cierto?, un siervo que obedece. Por eso dijo Miriam, he aquí su sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. Ella guardaba todos los mandamientos, vivía los mandamientos, respiraba los mandamientos, porque esa es la vida. Entonces, cuando es hallado gracia, cuando dice que halló gracia en halló gracia en Noé, ¿por qué? ¿Qué halló en Noé? Halló, ¿no es cierto?, el conocimiento, los mandamientos, la obediencia, una vida. Porque eso es vida, halló vida. Mientras guardaba los mandamientos y obedecía, ¿qué halló ¿a qué se refirió a Enoc? Enoc guardaba, caminaba con nuestro Padre. No andaba ahí en fiestas ni celebraba, ¿no es cierto?, cosas del mundo. No, absolutamente la voluntad de nuestro Padre. Caminó con nuestro Padre y fue llevado por nuestro Padre. No vio la muerte. Elías, ¿qué es lo que hacía? Los mandamientos. Todos los profetas. La Torá, los profetas. Los salmos. Entonces aquí nuestro Padre, a través de su Hijo, venía a establecer los mandamientos, porque Él es el mandamiento. ¿Cómo se va a abrogar a sí mismo? No. ¿Quién inventó esa palabra? El espíritu de rebelión que hay en el hombre, por no guardar los mandamientos. Entonces adoptan una actividad religiosa semejante, como que se dicen ser, pero le gusta el chancho, le gusta comer el mundo. Dice, no guardan el día de reposo, no guardan los mandamientos, celebran fiestas del mundo, andan, ¿no es cierto?, no se dan ni cuenta que andan en la inmundicia, en la cloaca, pero se visten y se reúnen y están en muerte, en inmundicia, como dice nuestro Padre, sepulcro blanqueado. Estáis llenos de huesos secos. ¿Vio? Pero este espíritu, ¿no es cierto?, engañoso, levantó doctrinas engañosas, erradas, que están equivocados. Nuestro Padre viene a establecer por medio de su Hijo los mandamientos. Yo haré un nuevo pacto, y este procedimiento es mi Hijo. Yo haré un nuevo pacto, y este procedimiento es mi Hijo, me enviado. E introdujo al primogénito, al Hijo del Hombre, y vino sobre el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, el Mashiach glorioso, el árbol de la vida, y después vino el Ruach. O podríamos decir que vino juntamente el Ruach de nuestro Padre con Mashiach. Mashiach es la vida. Es la vida que se introdujo ahora sobre el torrente sanguíneo del Hijo del Hombre, del Corderito. Para este procedimiento que nuestro Padre establece, una obra primorosa, vale decir, la gloria postrera a la que nuestro Padre va a estar haciendo en el nuevo pacto, será mayor que la primera, que la que hizo allá. Extraordinaria, una vida nueva. Él nos hace nacer de nuevo. Por eso hay un antes y un después del apóstol. Antes mataba y buscaba para asesinar, para matar, pensando él que la estaba haciendo, pero aquí le dice el rey Agripa, no, yo fui intervenido camino a Damasco, y posteriormente que sale de ahí es otra persona, y de ahí también los principales, el Sanedrín procuró matarle, se constituyen enemigos de este mundo, y nuestro Padre le guardó, lo libró del pueblo, lo libró, ¿no es cierto?, porque lo quería matar,
y lo libró también de los gentiles, aquí en el cual, ¿no es cierto?, los iba a enviar. ¿A quiénes? Al pueblo gentilizado que estaba en Roma, que estaba en diferentes, la carta estaba en Corintio, estaba en Éfeso, estaba en Filipo, estaba en Tesalónica, en Galacia. A los dispersos, ¿para qué? Para anunciar en la justicia, en la voluntad de la misericordia de nuestro Padre, a todos ellos. Pero todo aquel que obedece, a todo aquel que obedece, porque esto es ¿para qué? Es un llamado a la obediencia, como aquí lo dice en el libro de Hebreos capítulo 5, para que pongan atención, que las personas de repente no leen y no conocen. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Quién? Yeshua, el Hijo del Hombre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es la salvación para todo aquel que le obedece. No si esto es por gracia o no si lo recibimos así. No, obediencia. ¿La obediencia a qué? A un arrepentimiento, a un lavamiento y dar frutos dignos de esto. Para que tú des testimonio que ya no vives conforme a este mundo, sino que has sido resucitado y vives conforme a los mandamientos, a las instrucciones que nuestro Padre va a establecer. ¿Cuáles son los mandamientos de dentro? Nuestro Padre glorioso, es sublime, glorioso. Él nos concede crecimiento, Él nos concede conocer, entender y comprender. Él ha abierto los ojos de nuestro espíritu y ahora nosotros podemos ver. Él nos ha concedido entendimiento y comprensión de su voluntad, del lenguaje, para que podamos conocer a nuestro Padre glorioso. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre glorioso, que te conozcan a ti, Padre eterno y poderoso, y que te obedezcan a ti, Padre eterno y poderoso, que guarden los mandamientos que tú estableciste allá en el principio para con el pueblo, porque tú viniste para que se establezcan los mandamientos a través de este procedimiento que tú hiciste a través de mí, porque introdujo hizo nacer al Hijo del Hombre, y vino sobre el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, el Rúa del reino de los cielos y la vida de Mashiach, es el árbol de la vida, y se introduce en la sangre del Hijo del Hombre. Y se produce esta gloria postrera mayor. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo obedece primeramente, para con la casa de Israel, la casa de Judá y también los extranjeros. Pero los extranjeros, aquí vemos que nuestro Padre considera, no hace excepción de persona si es extranjero, pero si me ama, si guarda el día de reposo sin conocerme, si obedece mis mandamientos sin conocerme, yo le voy a abrir la puerta. Y así lo dice Isaías 55 y 56. Pongan atención. Nuestro Padre les conceda esto glorioso, esto maravilloso, extraordinario, del beneficio de sus muchas misericordias. De sus muchas misericordias. Pero en el pacto está introducido en estos 10 puntos del compromiso, que Él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si tú no le conoces, pero quieres guardar los mandamientos y guardas el día de reposo, nuestro Padre va a abrir la puerta para que puedas entrar en el reino del cielo a través de su Hijo, a través de la obra gloriosa. Él no va a pasar por alto eso, a través de este procedimiento que Él establece. Nuestro Padre les concede a todos ustedes este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender la voluntad del reino de los cielos, su voluntad, no un pensamiento humano, no pensamiento de este mundo. Bueno, un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede este glorioso beneficio. Hasta pronto.